¿sí? Y al día de hoy, para ir avanzando en las temáticas propuestas, vamos a abordar el tema de la violencia en Colombia y lo que significó para nuestro país el Frente Nacional. Para ello, la clase o la sesión estará estructurada en tres momentos. Un primer momento en el que vamos a responder la pregunta de qué es el Frente Nacional. Un segundo momento abordaremos cuáles son las implicaciones que tuvo el Frente Nacional para nuestro país, específicamente para la violencia en nuestro país, y en última instancia las repercusiones que eso tuvo en la actualidad, ¿sí? Y al final, como de costumbre, abordaremos las diversas preguntas para que las contestemos, ¿sí? Entonces, para la primera parte de qué es el Frente Nacional, es importante una periodización del tiempo. El Frente Nacional va del año 1958 al año 1974. Básicamente, según nos cuenta Acevedo, Colombia no ha sido el único país en apelar a los pactos bipartidistas. Por bipartidismo, un pacto entre los dos partidos políticos tradicionales de los diversos países para dar solución a las problemáticas de institucionalidad y debilidad estatal. Uruguay y Venezuela también tuvieron un una especie de pacto nacional en los años 50 y 60, y Chile y Argentina en los años 80, durante las dictaduras militares, sucedió lo mismo, ¿sí? Entonces, el caso de Colombia no es, digamos, aislado al resto de países de América Latina, sino por el contrario es una constante. ¿Qué es el Frente Nacional para nuestro país? Es una estrategia de las élites políticas del Partido Conservador y del Partido Liberal, eh, con el objetivo de frenar el periodo de la violencia característico de Colombia. Como ustedes saben, de 1946 a 1953, a 1948 con el asesinato de Gaitán, y al 53 con el comienzo de la dictadura del general Rojas Pinilla, hay un periodo de recrudecimiento de la guerra en nuestro país. Eso significó más de 300.000 muertos. Entonces las élites de nuestro país diseñan una estrategia que permita eh, que no hayan más asesinatos, más muertos por violencia política. Lamentablemente, lo que sucede después del Frente Nacional es que vuelve a haber un recrudecimiento de la violencia. Si bien en un principio lo que se buscaba con el pacto era que las garantías de oposición existieran, pues se van a ver reducidas porque el poder solo se va a dividir entre un partido, el conservador, y otro partido liberal. Entonces, en términos de participación política, las cosas no van a cambiar mucho, ¿sí? Yéndonos a las implicaciones, teniendo en cuenta qué es el Frente Nacional, entonces vamos a abordar cuatro implicaciones que al día de hoy siguen manteniéndose, digamos, modelan también el accionar político de nuestro país. En primera medida, a partir del Frente Nacional existe un recrudecimiento de la violencia, ¿sí? Las personas que no podían participar políticamente se les cerraron todas las puertas, y ahí, en este periodo de nuestro país, es que empiezan a surgir grupos armados. Ya venían algunos grupos armados desde la década de la violencia, con algunas guerrillas liberales, ¿sí? Específicamente en los llanos orientales, las guerrillas liberales de Guadalupe, Salcedo y Tumal Aljure, que habían firmado un acuerdo de paz con el general Rojas Pinilla, que no se cumplió. Pero una vez hecho el Frente Nacional, y al cerrarse la posibilidad de que otras personas o otros movimientos políticos participaran políticamente, van a empezar a surgir movimientos armados que van a marcar la historia política y la historia social de Colombia, ¿sí? Entonces, dichos grupos armados que surgen después del Frente Nacional, en pleno periodo del Frente Nacional, en el 64, las FARC, en el 65 el ELN, más adelante el EPL, y asimismo durante el periodo del Frente Nacional el M-19. Ello va a significar para la historia de nuestro país
un recrudecimiento total de la violencia, no solamente en los contextos rurales, sino también en los contextos urbanos, ¿sí? Entonces, ¿ello qué implicaciones tiene para la política de nuestro país? Hay un achatamiento de la participación política. Achatamiento en la medida en que solo participan los liberales y los conservadores. Todas las fuerzas que no se sentían representadas por ese tipo de partidos políticos deciden irse a otras orillas, a otras tendencias políticas, y de ahí empiezan a generarse movimientos armados, ¿sí? Que ya les mencioné, movimientos específicamente guerrilleros que se influenciaron por las dinámicas que estaban aconteciendo en el plano global, ¿sí? Entonces, Colombia, como muchos países de Latinoamérica, tuvo influencia de los procesos que se estaban desarrollando a nivel mundial. Estábamos en plena Guerra Fría. En ese sentido, habían dos ejes: el eje liderado por el capitalismo occidental en la cabeza de Estados Unidos y el eje liderado por el socialismo, que estaba liderado por la Unión Soviética. Dichos movimientos, que no encontraron participación política en Colombia, se van a ver influenciados por el eje oriental. Con el eje oriental me refiero a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso va a marcar un proceso bastante significativo de nuestro país, y ahí vamos al tercer momento de las implicaciones, y es que se van a empezar a consolidar los grupos armados guerrilleros. Y más adelante eso también daría pie a que se consolidaran grupos paramilitares, ¿sí? ¿Eso qué repercusiones lleva y qué implicaciones? Y ahí pasamos a la siguiente, y es que se van a agudizar los conflictos sociales en nuestro país. Y con conflictos sociales me refiero a conflictos políticos, pero también a conflictos por el uso de la tierra, pero también a conflictos por la poca participación política, y también a conflictos porque en regiones apartadas de nuestro país los que tenían la batuta o los que lideraban los procesos no eran las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, sino eran diferentes tendencias políticas de grupos armados que, digamos, en el proceso de consolidación del Estado no deberían ser los que controlaran ciertas regiones de nuestro país. Y ahora vamos al tercer momento de la estructura de esta breve presentación antes de pasar a las preguntas. Y es, ¿qué implicaciones o qué repercusiones tuvo ese Frente Nacional en la actualidad? ¿Sí? Algunos autores hablan de que ese Frente Nacional permitió la consolidación o el fortalecimiento de la antidemocracia. Como ustedes saben, en América Latina, Colombia siempre ha tenido la particularidad de decir que es el único país que ha mantenido, digamos, un proceso democrático constante. Pero, tal como lo hemos venido diciendo, ese Frente Nacional, si bien es una estrategia política que permite alternarse el poder a dos partidos, en últimas, lo que sucede es que se configura una antidemocracia porque no hay posibilidad de que otras personas, movimientos, tendencias políticas participen políticamente, ¿sí? Y eso lleva necesariamente a un segundo momento de las repercusiones en la actualidad, y es que se constituye una cultura política corrupta, ¿sí? Y con cultura política corrupta desde el Frente Nacional me refiero a que se diseñan unos mecanismos y estrategias para que solo unos cuantos puedan participar políticamente y solo unos cuantos tengan la posibilidad de tomar las decisiones en nuestro país. Al día de hoy sigue sucediendo que si bien hay partidos políticos con otros nombres, siempre hay tendencias políticas que se mantienen. Y entonces surge la pregunta que daría paso a la siguiente sesión al siguiente momento de la presentación, y es: ¿nos siguen gobernando los mismos? Ya sabemos que el Frente Nacional terminó, pero la alternancia de poder sigue manteniéndose entre dos partidos políticos o entre dos orientaciones políticas que al día de hoy siguen teniendo impacto en la realidad política de nuestro país. Con eso daríamos paso al siguiente momento de la presentación. Profe, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que hay un estudiante que dice que, pues, que si en ese entonces Colombia tenía una democracia participativa o representativa,
O sea, pregunta que si Colombia en esa época se tenía una democracia participativa o representativa. Y si aparte de responderle eso, le puede decir cuál es la diferencia entre una democracia participativa y una representativa. Bueno, con democracia representativa y democracia participativa, vamos a los orígenes de la democracia para contestar un poco la pregunta. Y es que cuando se consolida la democracia en Grecia, ¿sí? Se empiezan a diseñar unas estrategias para que las personas puedan participar en la toma de decisiones. Atenas, las polis, las ciudades de Atenas, eran muy pequeñas y tenían la posibilidad de diseñar una democracia participativa. Cuando es democracia participativa, significa que el conjunto del pueblo, ¿sí?, es tenido en cuenta para tomar decisiones, ¿sí? Todos se reúnen en una plaza pública y a partir de un consejo de personas toman las respectivas decisiones. Cuando hablamos de democracia representativa, es cuando el pueblo elige a alguien, a un representante que va a tomar las decisiones políticas por él. Entonces, yendo a la pregunta inicial, es en el siglo pasado en nuestro país, en el siglo XX, existía, tal como sigue existiendo hoy, una democracia representativa. Y es que el pueblo, a través del sufragio, del voto, elige a una persona que lo va a representar políticamente. Esa democracia representativa se ve en los presidentes, en las personas que se eligen para Cámara de Representantes y para Senado, pero también en ejercicios más abajo en los alcaldes, en los ediles, y en el siglo XX, tanto hoy, sigue consolidándose esa democracia representativa. Pero tal como lo dijimos anteriormente, es una democracia representativa achatada porque no permite que otras tendencias políticas puedan participar en la misma igualdad de condiciones. Con eso respondería la pregunta. Listo, profe, gracias. Ahora, siguiendo nuestro ejercicio, iríamos a contestar una serie de preguntas, ¿sí? El ejercicio 1, para que entre todos le echemos cabeza, dice más o menos lo siguiente, y es, abro comillas, aunque en su origen el conflicto armado contemporáneo en Colombia está imbricado con la llamada violencia bipartidista y el Frente Nacional, también está relacionado con las inequidades que se derivaron de este último, los intentos fallidos de reforma a la estructura de la tenencia de la tierra de una parte y la limitada capacidad de incidencia de los actores disidentes que cuestionaban el acuerdo bipartidista. Son tal vez los fenómenos políticos más notables asociados a esta época. Con actores disidentes nos referimos en este caso a esas personas que por el achatamiento no tenían la posibilidad de participar políticamente. Entonces va la pregunta. El anterior fragmento forma parte de Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, que es el informe que se elabora en el 2012 para recoger todo lo que ha pasado en el marco del conflicto armado en nuestro país. En el texto se propone que el conflicto armado está también relacionado con, y acaban las 4 opciones de respuesta. A, los disidentes que no entendieron lo suficientemente bien el Frente Nacional. B, las distintas desigualdades que surgieron del Frente Nacional. C, las malas tierras que tenían los colombianos. D, los cuestionamientos de los disidentes. Bueno, profe, démosle un momentico a los estudiantes que respondan. Mientras tanto, le comento que Natalia nos pregunta, profe, ¿qué significa imbricado? Imbricado, es que están adentro de, ¿sí? Por eso dice, aunque en su origen el conflicto armado contemporáneo en Colombia está imbricado, o sea, está relacionado necesariamente con la llamada violencia bipartidista, ahí nos nombran también, ¿sí? Es algo que está adentro de, relacionado, que se junta. Listo, profe. Bueno, los estudiantes, casi todos se lanzaron por la B, por la B, por la B, por la B. Todos opinan que es la B. La B. Bueno, para este caso, antes de, digamos, decirles la respuesta correcta, vamos a ir descartando para que en el momento de estar haciendo la prueba, digamos, también hagamos el mismo ejercicio, ¿sí?
Está la A que dice los disidentes que no entendieron lo suficientemente bien el Frente Nacional, pero tal como observamos en el enunciado que se está planteando, en ningún momento nos están dando una caracterización completa del Frente Nacional. Las distintas desigualdades que surgieron del Frente Nacional, que se relaciona bastante bien con lo que veníamos exponiendo anteriormente. Las malas tierras que tenían los colombianos, si bien es una constante en nuestro país, no se relaciona del todo a lo que está hablando el enunciado de la reforma a la estructura de la tenencia de la tierra y de los cuestionamientos de los disidentes. Si bien hay cuestionamientos, no se relaciona del todo. Entonces, digamos, para fortuna de la presentación de hoy, y ya que todos contestaron la B, pues es efectivamente la respuesta correcta. Con ello pasaríamos a a la siguiente pregunta. Es el ejercicio 2. Históricamente, todo conflicto ha estado acompañado de alternativas de solución, ya sean armadas o dialogadas. La historia del conflicto en Colombia no ha sido diferente. Una vez surgieron las guerrillas, el Estado colombiano ha intentado finalizar con esta situación, bien sea por medios armados o dialogados. El último diálogo firmado y ratificado ha sido el que se llevó a cabo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FAREP. Sin embargo, el mismo se truncó en diversas ocasiones por temor de parte del grupo armado a que se presentaran algunos hechos ocurridos en diálogos anteriores. ¿Sí? Entonces, esta pregunta nos lleva necesariamente a hechos históricos que han pasado en nuestro país en décadas pasadas y en el siglo pasado. Ya debemos tener un contexto histórico de lo que ha sucedido para contestar esta pregunta. Entonces dice, estos hechos fueron A. Falta de garantías para ejercer la oposición, impedimentos jurídicos en la participación política, impedimentos en la libre circulación por el territorio nacional. B. Persecución y asesinato a las personas amnistiadas, falta de garantías para ejercer la oposición, accionar de grupos paramilitares, entre otros. C. Expropiación de bienes de la organización armada, extradición de líderes del movimiento, disminución de la cuota mensual pactada en el acuerdo. D. Impedimento laboral de los amnistiados, extradición de los líderes de la organización, sanciones económicas por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Bueno, tenemos un momentico que respondan. Profe, por acá había lanzado una pregunta antes, que era que, profe, ¿cuál es la diferencia entre una democracia directa e indirecta? Y es básicamente la misma pregunta de antes, pero con otro nombre. Cuando hablamos de democracia directa, hablamos de la posibilidad de que el conjunto, o sea, las grandes mayorías tengan la posibilidad de participar. ¿Qué sería, digamos, una relación directa con la democracia participativa? Y cuando hablamos de democracia indirecta es que nosotros como ciudadanos, ¿sí? Los ciudadanos eligen a alguien que los represente. Cuando hablamos de democracia indirecta, estamos hablando de democracia representativa. Listo, profe, gracias. Bueno, los estudiantes se lanzaron por la B, aunque hay unos estudiantes que creen que es la D. B o D. Entonces vamos otra vez con el mismo ejercicio de ahorita. Falta de garantías para ejercer la oposición. Eso sucede. Impedimentos jurídicos en la participación política. También sucede. Impedimentos en la libre circulación por el territorio nacional. En algunas ocasiones sucede. Lo que pasa cuando nos vamos a la pregunta es que dice que el mismo entre las FARC y el gobierno nacional ya habían habido, digamos, acercamientos. Pero existen unas condiciones generales que impiden que el acuerdo se haya firmado antes. Entonces vamos teniendo en cuenta eso. B. Persecución y asesinato a las personas amnistiadas, sucede. Falta de garantías para ejercer la oposición, sucede. Accionar de grupos paramilitares, entre otros. C. Expropiación de bienes de la organización armada. Extradición de líderes de movimiento. Disminución de la cuota mensual pactada en el acuerdo. D. Impedimento laboral de los amnistiados, extradición de los líderes de la organización, sanciones económicas.
Con este tipo de preguntas sucede algo y es que las opciones de respuesta son muy similares, ¿sí? Y cuando uno se pone a detallar y a leer con minucia, se da cuenta de que posiblemente cualquiera de ellas puede ser la correcta. En este caso, ¿a qué nos invita el ejercicio? A responder la pregunta que engloba a las demás, ¿sí? Esa pregunta que logra que todas las demás estén ahí metidas. Para el caso de esta pregunta, la respuesta correcta es persecución y asesinato a las personas amnistiadas, falta de garantías para ejercer la oposición y accionar de grupos paramilitares. Y ello relacionado con lo que dijimos en la primera parte de la presentación, y es que hay grupos armados que surgieron debido a que no habían garantías para ejercer oposición política, sino que estaba bastante achatado el tema de participar políticamente. Con eso pasaríamos al ejercicio 3. No sé si haya... Pues dice María Fernanda que, profe, ¿por qué no la D? La D, ya todos estaban asegurando que porque que era la D, pero no entiende por qué la D no. La D no es por lo mismo de qué engloba a quién, ¿sí? Cuando habla de impedimento laboral de los amnistiados, está hablando de algo que traslada o que se va más allá de lo firmado entre el gobierno y las FARC, ¿sí? Extradición de los líderes de la organización armada dentro de lo que se firmó del acuerdo, y ahí digamos también hay que tener conocimiento de lo que sucede en la realidad política contemporánea. Se dice que no se va a extraditar siempre y cuando se cumplan unos mandatos que se firmaron en el acuerdo, ¿sí? Entonces, en tal medida, eso no debería ser algo que truncara porque entre las dos partes firmaron que el que incumpliera lo pactado, pues se veía a otro tipo de sanciones. Y en el caso de sanciones económicas por los crímenes cometidos, uno de los puntos del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC es que sí va a haber una retribución económica a las víctimas por parte de los grupos armados que perpetraron violencia, en este caso las FARC con las víctimas, de ahí que se descarte. Listo, profe, gracias. Pasaríamos a la tercera pregunta, que es más larga y este tipo de enunciados, digamos, sucede bastante en las pruebas que salgan. Entonces, a continuación encontrará una versión de los hechos ocurridos durante la masacre de las bananeras ocurrida en Ciénaga, Magdalena, en 1928. Entonces vamos a leer dos versiones, una versión oficial y una versión de una persona que estuvo ahí cuando sucedieron los hechos. La primera versión, de la que es oficial. Declaraciones del ministro de Guerra, doctor Rengifo. Lo que pasó fue que los huelguistas estaban absolutamente convencidos de que la tropa no dispararía sobre ellos. Hay un telegrama del coronel Guerrero sumamente interesante que relata el primer encuentro entre los revoltosos y la tropa. Relata allí la manera como se presentaron los amotinados a los cuarteles y cómo después de dar los toques reglamentarios de prevención se vio la tropa obligada a disparar. Y todos se tendieron. La tropa disparó y resultaron 8 muertos y muchos heridos, según se pudo ver en el rastro que dejaron los revoltosos al huir. Está tomado de Efraín Estrada, Sucesos Colombianos, 1925-1950. Ahora vamos con la versión de Raúl Eduardo Maecha. Eran la 1:20 de la madrugada del día 6, cuando la masa de soldados, saliendo por 6 calles, se presentó frente a la masa de huelguistas de 4.000 hombres que estaba estacionada en la estación de los carros del ferrocarril. El general Cortés Vargas, jefe civil y militar de estas fuerzas y de la plaza, ordenó que se diera un toque de corneta para que se retiraran los huelguistas. No había terminado el primer toque cuando una viva a la huelga fue la contestación de las masas compactas de huelguistas. Simultáneamente se oyó otro toque y se ve a los soldados por orden de su jefe preparar sus armas y enfilar sus ametralladoras contra los trabajadores. Estos no se intimidan antes, por el contrario, contestan con un estruendoso ¡viva a la huelga! Abajo los traidores y el imperialismo yanqui. Un último toque de cornetas oye y el nuevo grito de los obreros huelguistas ¡viva a la huelga! Es acallado por una descarga a quemarropa de 300 soldados por el funcionamiento de las ametralladoras contra la masa huelguista. Hombres, ancianos y niños indefensos caen atravesados por balas dun-dun de la soldadesca. Este fuego mortífero de fusilería y ametralladoras duró 15 minutos, dando el resultado de la muerte de 207 obreros y 32 heridos. La oficialidad encargada de recorrer el campo de la masacre
termina la carnicería hundiéndole sus sables a las víctimas que yacían en tierra y en los vagones del ferrocarril. Ahora va la pregunta. De las narraciones anteriores se puede inferir que, de ambas, de la oficial y el de la persona, la huelga estaba siendo dirigida por comunistas y por lo tanto debía frenarse sin importar las consecuencias. B. La huelga frenaba el desarrollo económico que estaba logrando Colombia con la producción de banano y los protestantes estaban exigiendo beneficios económicos personales. Las Fuerzas Armadas actuaron de la única manera que les fue posible. C. La protesta era en contra del enclave económico estadounidense. Existía una alianza entre el gobierno colombiano y la empresa bananera estadounidense para frenar la huelga, y la huelga fue acabada con el uso desmedido de la fuerza pública. D. Las Fuerzas Armadas respondieron de la única manera que les permitieron los huelguistas. Existe diferencia en las narraciones, por lo tanto, no se puede tener una versión certera de la forma en que ocurrieron los hechos. Entonces damos un momento para que analicen. Bueno, los estudiantes se están lanzando por la C, dice que la C. Michel Cabezas pregunta, profe, ¿por qué sucede en un inicio las huelgas? Bueno, en principio, para el caso colombiano, cuando se producen huelgas es porque hay un grupo de personas, ¿sí?, a las que no se les satisfacen adecuadamente sus derechos, ¿sí? En esa medida, el único mecanismo al que tienen la oportunidad de acceder es una huelga para exigir sus derechos. En el caso de la pregunta, los derechos van relacionados con los obreros que trabajaban en una multinacional que se llamaba United Youth Fruit Company, que tenía sede en Ciénaga Magdalena, que es donde suceden los hechos. Listo, profe. Bueno, los estudiantes se lanzaron por la C, definitivamente siguen por la C. Por la C, pero entonces vamos otra vez con el ejercicio. La primera es, la huelga estaba siendo dirigida por comunistas y por lo tanto debía frenarse sin importar las consecuencias. Cuando nos devolvemos a las dos narraciones, a la oficial y a la de la persona, nos damos cuenta de que en ningún momento están hablando de comunistas. En esa medida es fácil descartar. La B, la huelga frenaba el desarrollo económico que estaba logrando Colombia con la producción de banano y los protestantes estaban exigiendo beneficios económicos personales. Las Fuerzas Armadas actuaron de la única manera que les fue posible, ¿sí? Esta también es fácil descartar en la medida en que una huelga no se hace para exigir cosas personales, sino para saciar derechos colectivos, más cuando se habla de una huelga de obreros que trabajan en una multinacional de banano. C. La protesta era en contra del enclave económico estadounidense, la United Fruit Company. Existía una alianza entre el gobierno colombiano y la empresa bananera para frenar la huelga, y la huelga fue acabada con el uso desmedido de la fuerza pública. ¿Sí? Esa es por la que se inclinan, pero antes leyemos la D. Las Fuerzas Armadas respondieron de la única manera que les permitieron los huelguistas. Existen diferencias en las narraciones, por lo tanto no se puede tener una versión certera. Esa, digamos, tampoco tiene mucho soporte, por lo tanto, también para fortuna, la respuesta correcta es la que ustedes enuncian, que es la C. Bueno, profe, mientras arranca la otra, preguntan por acá. Profe, ¿han sucedido más vueltas frenadas por medio de la violencia? Sí, en el caso de nuestro país es una particularidad este tipo de acciones. En el periodo precisamente antes del Frente Nacional, durante la dictadura de Rojas Pinilla, grupos de estudiantes salieron a marchar en contra de la muerte de un estudiante que murió precisamente en la masacre de las bananeras. Y ese día las fuerzas militares dispararon a quemarropa a los estudiantes que estaban marchando. Algo similar también sucedió con el alzamiento después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, cuando, digamos, mucha muchedumbre sale a marchar a exigir un cambio de gobierno, también es reprimida por las fuerzas, en este caso oficiales. Entonces, para responder la pregunta, sí han existido, no solamente esas que enuncio, sino múltiples formas de parar las huelgas. Listo, profe. Y Manuela pregunta, profe, ¿qué libro nos recomienda para leer
que nos haga entender mejor la historia de Colombia. Hay muchísimos, ¿sí? Están desde los libros de la academia hasta la misma literatura que nos permite también entender, ¿sí? Hablando concretamente de este caso de la masacre de las bananeras, muy interesante leer Cien años de soledad, en unos apartados habla específicamente del tema. Pero también hay otros libros de historiadores como Arturo Alape, tiene uno del 9 de abril, de los hechos que sucedieron el 9 de abril, se llama El Bogotazo. Eh, y más que un libro concreto, recomendaría, por ejemplo, leer a Arturo Alape sus crónicas sobre la violencia en el país, tal vez Alfredo Molano con también otros libros que tiene, y digamos por ese lado para no saturarlos con más libros acerca de la historia de nuestro país en el siglo XX. Gracias, profe. Ahora sí podemos continuar. Qué Dice, pena. en 1953 llegó al poder presidencial el general Gustavo Rojas Pinilla por medio de un golpe de Estado. El golpe de Estado fue a Laureano Gómez, que era del Partido Conservador. El presidente de turno, Laureano Gómez, fue destituido de su cargo, el cual fue ocupado por el general hasta el 57, cuando renunció a su cargo por la presión social y mediática. Y ahí es cuando se establece el Frente Nacional. Su gobierno, según algunos, autocrítico, se caracterizó por amnistías ofrecidas a los integrantes de las denominadas desde entonces bandoleros o autodefensas campesinas. El objetivo del general fue a. Ofrecer indultos a los grupos armados ilegales para acabar con la violencia producida por las luchas bipartidistas. B. Acabar de forma pacífica con las alas armadas de los partidos liberal y comunista, aprovechando la victoria y estadía en el poder de los militares del Partido Conservador. Fomentar los actos violentos en Colombia con su dictadura, se creó lo que se conoce en Colombia como la época de la violencia debido a la persecución a los medios y a los partidos políticos. D. Perseguir y acabar los partidos políticos tradicionales para instaurar un nuevo partido que en su momento lo denominó la tercera fuerza. Entonces daríamos... Demos un momento. Bueno, pregunta mientras tanto ahí, Claudia. Profe, ¿qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es cuando hay un grupo político que está instaurado en el poder y a través de la fuerza militar, ¿sí?, deciden sacar a esa persona del poder y instaurarse un nuevo régimen, ¿sí? Por eso entonces en este caso Rojas Pinilla es un golpe de Estado porque estaba Laureano Gómez, pero Pinilla tenía la posibilidad de tener el control de las fuerzas militares y a partir de la fuerza militar decide subir al poder y acabar con lo que venía haciendo en ese momento Laureano Gómez. Listo, profe. Y Luis Fonseca pregunta, profe, ¿cuántas dictaduras ha tenido Colombia? Dictaduras ha tenido una, que es la de Rojas Pinilla, ¿sí? Listo, profe. Bueno, los estudiantes se lanzaron por la A. Bueno, hay un estudiante, Camilo Quintero, quien dice que es la opción D. Bueno, entonces vamos de nuevo a ir descartando o mirando cuáles se relacionan. La primera, ofrecer indultos a los grupos armados ilegales para acabar con la violencia producida por las luchas bipartidistas. Digamos, se relaciona bastante con lo que se denuncia en el enunciado. B, acabar de forma pacífica con las alas armadas de los partidos liberal y comunista, aprovechando la victoria y estadía en el poder. Digamos, tiene algunas cosas ciertas, pero no se relaciona del todo con el enunciado. C, fomentar los actos violentos en Colombia. Con su dictadura se creó lo que se conoce en Colombia como la época de la violencia debido a la persecución a los medios y a los partidos. La época de la violencia está antes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y va hasta el 53, ¿sí? Entonces en esa medida no puede ser esa respuesta la correcta. De perseguir y acabar los partidos políticos tradicionales para instalar un nuevo partido que en su momento lo denominó la tercera fuerza. El enunciado no nos está brindando esa opción de respuesta. Por lo tanto, tal como se inclinaron algunos de ustedes, la respuesta correcta es ofrecer indultos a los grupos armados ilegales para acabar con la violencia producida por las luchas bipartidistas. Qué importante tener en cuenta cuáles eran esos grupos armados. Los más importantes, los que estaban en los llanos orientales, en cabeza de Guadalupe Salcedo y Dumala el Jure. Ellos firmaron un acuerdo de paz.
con el gobierno de Rojas Pinilla. Listo, profe. Por acá hicieron una pregunta acerca de un libro. Dice, profe, la franja amarilla de William Ospina, bueno, sí, de William Ospina, sería un buen libro para leer el tema del Frente Nacional. Sí, el libro de la franja amarilla de William Ospina tiene una caracterización bien importante de lo que fue nuestro país en el siglo XX y digamos cómo hay una poca posibilidad de que haya participación política de otros sectores alternativos o diversos. Listo, profe, podemos continuar, Nelia. Vamos con la pregunta número 5. En 1958 se iniciaron los gobiernos del Frente Nacional, tal como ya lo hemos dicho hoy. Un acuerdo entre liberales y conservadores para rotarse el poder durante 16 años. El Frente Nacional fue uno de los acuerdos para la firma de paz entre liberales y conservadores. Sin embargo, la violencia aumentó. ¿Y esto se debió a qué? A. Los liberales no respetaron los acuerdos. B. No se involucraron en los acuerdos a los movimientos campesinos. C. Los conservadores no respetaron los acuerdos. D. Quedaron excluidos los demás grupos sociales del poder. Entonces damos un tiempo para... Demos un momento. Bueno, los estudiantes dicen que la D. La D. Entonces vamos... Dicen la D, D. Vamos de nuevo a revisar. Entonces la primera, los liberales no respetaron los acuerdos. Entonces en el enunciado nos está diciendo que el acuerdo duró 16 años, lo que significa que hubo 4 gobiernos, ¿sí? Entonces en esa medida sí hubo participación tanto de los liberales como de los conservadores y se respetaron. Eso nos lleva necesariamente a la respuesta C y es que los conservadores no respetaron los acuerdos, pues nos damos cuenta que tanto liberales como conservadores respetaron los acuerdos. Ahora vamos con B y D. No se involucraron en los acuerdos a los movimientos campesinos. Efectivamente, en el acuerdo del Frente Nacional no se involucra a los sectores campesinos. Entonces, digamos, es una posible respuesta. Pero vamos a la de que dice, quedaron excluidos los demás grupos sociales del poder. Cuando hablan de demás grupos sociales, involucran necesariamente a los mismos movimientos campesinos, lo que significa que la pregunta es más totalizante, ¿sí? Es más global. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Listo, profe, por aquí mencionan. Ah, bueno, ya, que ya respondió usted la diferencia entre la B y la D. Ya. Listo, profe, no hay ningún lío. Entonces vamos con la 6, que es nuestra última pregunta. Un documento del Banco de la República expone la siguiente información. El 13 de junio de 1953, con el aval de la Iglesia, los gremios y de todos los grupos políticos, el general Gustavo Rojas Pinilla anunció un golpe de Estado contra el gobierno de Laureano Gómez en oposición a la reforma constitucional que éste adelantaba en el Congreso. Inicialmente, el general Rojas sería presidente de Colombia por un año, pero su gobierno se alargó por un periodo de 5 años, con las características de un gobierno militar. Este periodo es reconocido como una dictadura por su ordenamiento jurídico e institucional. A partir de la información anterior y teniendo en cuenta el contexto histórico al que éste hace alusión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Vemos 4 afirmaciones. El golpe de Rojas Pinilla no tuvo el aval de la Iglesia Católica. El documento miente para dañar el nombre al Vaticano. B. La información es falsa, porque Colombia ha sido el único país de América Latina que no ha tenido una dictadura militar. C. El golpe de Rojas Pinilla, como lo afirma el documento, estuvo avalado por muchos sectores para ponerle fin al periodo de la violencia. D. La información es falsa porque Laureano Gómez nunca fue presidente de Colombia, fue candidato por el Partido Conservador en 3 ocasiones y siempre fue derrotado. Bueno, pues por acá ya están comenzando a contestar. Dice que la C, aunque hay unos estudiantes, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, que han dicho que es la D. Los demás dicen que la C. Entonces vamos a responderla entre todos. A. El golpe de Rojas Pinilla no tuvo el aval de la Iglesia Católica.
el documento miente para dañar el nombre al Vaticano, ¿sí? Es un documento del Banco de la República, por lo tanto es un documento de carácter institucional y tal como se demostró en los hechos, la iglesia tuvo participación para que Rojas Pinilla tuviera la posibilidad de acceder al poder político en Colombia, ¿sí? Entonces, en esa medida, la primera afirmación es falsa. B. La información es falsa, porque Colombia ha sido el único país de América Latina que no ha tenido una dictadura militar. La dictadura militar de Colombia, si bien no fue tan larga como las de otros países de América Latina, tal caso Argentina, tal caso Uruguay, tal caso Brasil, tal caso Nicaragua, sí constituye una dictadura porque a través de un ejercicio militar se accede al poder político del país, ¿sí? Entonces, en esa medida, la B tampoco es correcta. Vamos con la C. El golpe de Rojas Pinilla, como lo afirma el documento, estuvo avalado por muchos sectores para ponerle fin al periodo de la violencia. Digamos, ese tiene bastante relación con el enunciado. Vamos con la D. La información es falsa, porque Laureano Gómez nunca fue presidente de Colombia, fue candidato por el Partido Conservador y siempre fue derrotado, ¿sí? En esta respuesta, en esta afirmación, nos damos cuenta que es incorrecta porque efectivamente la persona que estaba en el poder cuando se realiza el golpe militar por Rojas Pinilla era el señor Laureano Gómez, que era el líder del Partido Conservador, ¿sí? Entonces, de descarte, lo que nos queda es la C. Y tal como lo afirma el enunciado, muchos sectores estuvieron de acuerdo en que Rojas Pinilla se tomara el poder, y eso porque había un recrudecimiento de la violencia, producto de la violencia bipartidista entre conservadores y liberales. Entonces Rojas Pinilla era como ese mecanismo para frenar todo eso. Pero tal como demostraron los hechos, por el contrario de disminuir, lo que sucedió en nuestro país es que la violencia se recrudeció. Entonces, en esa medida, la respuesta correcta es la C. ¿Sí? Bien, profe, bueno. Profe, por acá pregunta Haider. Profe, ¿cómo terminó esto del bipartidismo? ¿Cómo terminó? Terminó porque en su momento nuevas fuerzas políticas decidieron que era necesario poner freno a la poca posibilidad de participar políticamente, ¿sí? Ahí ya digamos también por parte de la sociedad civil se exige que haya otra posibilidad de participar. Esa medida se decide frenar. Pero si bien en el papel se dice que ya no va a seguir, en los hechos siguió sucediendo porque el Partido Liberal, el Partido Conservador, fueron los que en años siguientes estuvieron en el poder, ¿sí? Hasta 1990, hasta el 2002, el Partido Liberal y el Partido Conservador siguieron gobernando con ese tipo de nombres. Del 2002 para acá, si bien cambian los nombres, también hay tendencias políticas liberales y tendencias políticas conservadoras. Listo, profe. Por acá pregunta Yolanda, profe, ¿qué terminó pasando con el M19? El M19, digamos, por todo este proceso de falta de participación política, surge el grupo armado M19, pero a través de unos diálogos de paz, ¿sí? En los que se firman unos mínimos de participación, el M19 decide entregar las armas al gobierno nacional, pactar con el gobierno y se da la posibilidad de que en el año 1991, en el gobierno de César Gaviria, se consolide una nueva constitución, ¿sí? A través de la Asamblea Constituyente de 1991, que modifica la constitución que rigió todo el siglo XX, que fue la del 86, la que se construyó por allá en la hegemonía conservadora. Entonces, al M19 firmar el acuerdo de paz con el gobierno, se permite construir una nueva constitución política en la que el M19 tendría participación. Listo, profe. Y la última pregunta para antes de irnos. Claudia Patricia pregunta, ¿en qué años fue la época de la violencia? Los años del periodo de la violencia van de 1946 a 1953, cuando inicia la dictadura de Rojas Pinilla. En ese periodo de tiempo mueren más de 200.000 personas a causa de los colores de partido. Eso, profe, muchas gracias. Entonces con eso terminaríamos y
Nos veremos en la próxima sesión.